Según datos recientes, más del 70% de los homicidios en México están relacionados con el crimen organizado, con traiciones internas como una de las principales causas. ¿Qué lleva a un cártel a ejecutar brutalmente a uno de sus líderes? Hoy descubriremos esta impactante historia. ¿Te gusta este contenido? Suscríbete, comenta y da like para ayudarnos a seguir creando investigaciones únicas. El Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido también por sus siglas CJNG, es una de las organizaciones criminales más prominentes y violentas de México. Fundado a principios de la década de los años 2010, sus raíces se encuentran en una escisión del Cártel de Sinaloa, liderada por un grupo de operadores de alto rango que buscaban independencia y mayores ganancias. Este movimiento tuvo lugar en el estado de Jalisco, una región estratégica debido a su ubicación geográfica y su infraestructura para el comercio, lo que permitió al cártel crecer rápidamente. La figura central de esta organización es Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. Este hombre, nacido en el estado de Michoacán en el año 1966, pasó de ser un policía estatal a convertirse en uno de los criminales más buscados a nivel internacional. Bajo su liderazgo, el CJNG implementó una estrategia basada en la expansión agresiva, el uso de violencia extrema y una estructura organizativa altamente disciplinada. En poco tiempo, el cártel se posicionó como un jugador dominante en el narcotráfico, desafiando a organizaciones tradicionales como el Cártel de Sinaloa y los Zetas. El ascenso del CJNG estuvo impulsado por varios factores clave. En primer lugar, su capacidad para diversificar actividades delictivas. Además del tráfico de drogas, se involucraron en el robo de combustible, conocido como huachicoleo, extorsión, secuestro y lavado de dinero. Esto les permitió generar ingresos multimillonarios y expandir sus operaciones más allá de las fronteras mexicanas. Para el año 2020, el CJNG ya operaba en países como Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa y partes de Asia. Otro aspecto distintivo del CJNG es su enfoque en la propaganda. Desde sus primeros años, el cártel utilizó las redes sociales y los medios tradicionales para proyectar una imagen de poder y control. A través de videos, mensajes públicos y amenazas explícitas, enviaron un mensaje claro tanto a rivales como a las autoridades. No tolerarían competencia ni interferencias. Esta estrategia de terror fue clave para consolidar su reputación y asegurar la lealtad de sus miembros. Sin embargo, este éxito no estuvo exento de desafíos. Las tensiones internas comenzaron a emerger a medida que la organización crecía. La lealtad, una piedra angular en el mundo del crimen organizado, fue puesta a prueba en múltiples ocasiones. Líderes regionales comenzaron a cuestionar las decisiones de El Mencho, y algunos incluso intentaron formar facciones independientes. Estas divisiones internas, combinadas con la presión constante de las autoridades y los ataques de cárteles rivales, generaron un entorno altamente volátil dentro del CJNG. En este contexto, las traiciones se convirtieron en uno de los mayores temores para los líderes del CJNG. La desconfianza y el miedo a conspiraciones llevaron a la implementación de medidas extremas para garantizar la disciplina. La ejecución de miembros que violaban las reglas del cártel se convirtió en una práctica común, y estos castigos solían ser brutales y altamente publicitados, como una forma de advertencia para otros. Este trasfondo nos lleva al evento central de esta historia: la traición de uno de los líderes del CJNG, cuyo acto de deslealtad desató una serie de eventos que culminaron en su ejecución.
Este caso no solo revela las dinámicas internas de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, sino que también ilustra las complejidades de operar en un entorno donde la lealtad puede ser cuestión de vida o muerte. En el mundo del crimen organizado, la traición se paga caro. Esta máxima no solo define la dinámica del Cártel Jalisco Nueva Generación, CNG, sino que también explica la brutal ejecución de uno de sus líderes más prominentes, cuya deslealtad desencadenó una serie de eventos que dejaron al descubierto los niveles extremos de control y violencia dentro de la organización. El perfil del líder traidor. Ascenso meteórico en un mundo implacable. El protagonista de esta historia es un hombre identificado como Manuel el Jaguar Ramírez, un nombre que resonó durante años en los círculos criminales por su astucia y habilidad para manejar operaciones complejas. Nacido en el año 1982, en el estado de Veracruz, Manuel creció en un entorno marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. Como muchos jóvenes de su generación, encontró en el narcotráfico una vía para escapar de la marginación económica. En sus inicios, el Jaguar trabajó como sicario para una célula menor del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, su ambición y talento lo llevaron a ser reclutado por el CNG en el año 2012, cuando la organización estaba en plena expansión. Su habilidad para establecer rutas de tráfico de drogas y su capacidad para lidiar con las autoridades locales lo convirtieron en uno de los operadores más valiosos del cártel. Para el año 2017, Manuel había sido designado como jefe de plaza en el estado de Michoacán, un territorio clave para el CNG, debido a su ubicación estratégica en la producción de metanfetaminas. En este rol, el Jaguar consolidó su reputación como un líder eficaz y despiadado. Bajo su mando, se establecieron laboratorios clandestinos y rutas de distribución que generaban millones de dólares mensualmente. Su lealtad al cártel parecía inquebrantable. El acto de traición, ambición desmedida o un paso obligado. A pesar de su éxito, el poder acumulado por el Jaguar comenzó a generar tensiones con otros líderes del CNG. Según reportes, a finales del año 2020, Manuel empezó a tomar decisiones autónomas, desviando recursos y estableciendo contactos con cárteles rivales, particularmente con el cártel de Santa Rosa de Lima. Este último era uno de los mayores enemigos del CNG y cualquier interacción con ellos era considerada una ofensa capital. ¿Por qué lo hizo? Las investigaciones sugieren dos posibles razones. La primera apunta a una ambición desmedida. El Jaguar quería formar su propia organización criminal, utilizando los recursos del CNG como base. La segunda, menos evidente pero igualmente plausible, señala que Manuel habría actuado bajo presión de sus rivales, quienes amenazaron con atacar a su familia si no colaboraba. El detonante de su traición fue un cargamento de metanfetaminas valuado en aproximadamente $10 millones, que desapareció en su ruta hacia los Estados Unidos. Las evidencias apuntaron directamente a Manuel, quien habría desviado la mercancía para venderla por su cuenta. Este hecho marcó el principio del fin para el Jaguar. Las repercusiones inmediatas. La ira de El Mencho. Cuando las primeras sospechas llegaron a oídos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la reacción fue inmediata y contundente. El líder supremo del CNG, conocido por su intolerancia hacia cualquier indicio de deslealtad, ordenó una investigación interna para confirmar las acusaciones. El equipo encargado de esta tarea descubrió pruebas irrefutables.
grabaciones de conversaciones entre Manuel y miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, transferencias bancarias sospechosas y testimonios de subordinados que implicaban directamente al líder traidor. La traición de El Jaguar no solo representaba una pérdida económica significativa, sino que también ponía en peligro la reputación del CJNG. En el mundo del crimen organizado, mostrar debilidad o tolerancia hacia un traidor podía ser interpretado como una invitación para futuros desafíos. Por lo tanto, el Mencho tomó la decisión de enviar un mensaje claro: la deslealtad sería castigada con la mayor severidad posible. El desenlace: una ejecución brutal y su significado. El arresto de El Jaguar se llevó a cabo en el mes de marzo del año 2021. Según los informes, un comando armado del CJNG interceptó a Manuel mientras viajaba hacia el estado de Guanajuato, presuntamente para negociar con líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima. Fue llevado a una ubicación secreta, donde se le sometió a un interrogatorio que fue grabado en video. En las imágenes, que posteriormente circularon en redes sociales, Manuel confesó su traición y pidió perdón a El Mencho. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada. En un acto diseñado para generar impacto mediático, El Jaguar fue desmembrado en vivo y sus restos fueron dejados en una plaza pública junto con un mensaje firmado por el CJNG. Así termina todo traidor. Este acto no solo fue una venganza personal, sino también un espectáculo calculado para reforzar el control del CJNG sobre sus miembros y aterrorizar a sus enemigos. La brutalidad de la ejecución generó un intenso debate en la opinión pública, con algunos argumentando que reflejaba el nivel de impunidad con el que operan los cárteles en México. La ejecución de Manuel El Jaguar Ramírez, un líder clave del cártel Jalisco Nueva Generación, CONG, no solo marcó un episodio de brutalidad extrema, sino que también desató una serie de desafíos internos y externos que pusieron a prueba la estabilidad de la organización. A continuación, se analizan las consecuencias de este evento desde diferentes perspectivas, incluyendo su impacto en las dinámicas internas del cártel, la reacción de sus rivales y los conflictos de poder que surgieron tras la eliminación de uno de sus principales operadores. Las tensiones internas posteriores al asesinato. La fractura de la confianza. El asesinato de El Jaguar tuvo un efecto inmediato en la confianza dentro del CONG. Aunque el mensaje enviado a través de su ejecución fue claro: la traición no sería tolerada bajo ninguna circunstancia, este acto también generó un ambiente de paranoia entre los líderes y operadores de la organización. En el mundo del crimen organizado, la confianza es fundamental para garantizar la cooperación y la eficacia operativa. Sin embargo, tras la traición de uno de sus miembros más importantes, muchos comenzaron a cuestionar las verdaderas lealtades dentro de sus filas. La reacción de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue implementar medidas extremas para reforzar la disciplina y prevenir futuros actos de deslealtad. Estas medidas incluyeron un aumento en las evaluaciones de lealtad, interrogatorios frecuentes a los mandos medios y la incorporación de informantes dentro de la estructura del cártel para identificar posibles conspiraciones. Sin embargo, este aumento en el control también creó un clima de miedo que afectó la moral de los miembros del CJNG. Algunos operadores comenzaron a abandonar sus puestos por temor a ser acusados injustamente de traición, mientras que otros buscaron refugio con cárteles rivales o intentaron formar sus propias facciones.
Este éxodo, aunque limitado en comparación con la estructura total del CONG, representó un riesgo significativo para la estabilidad operativa del cártel, ya que puso en peligro rutas de tráfico, operaciones financieras y contactos clave con autoridades corruptas. Los efectos en las operaciones del CONG: pérdidas logísticas y financieras. La eliminación de El Jaguar tuvo un impacto directo en las operaciones del CONG, especialmente en el estado de Michoacán, donde él desempeñaba un papel clave en la coordinación de la producción y distribución de metanfetaminas. Sin un líder experimentado al mando, las operaciones en esta región enfrentaron una serie de interrupciones que afectaron tanto la producción como el transporte de drogas hacia los Estados Unidos, uno de los principales mercados del cártel. En el corto plazo, estas interrupciones resultaron en pérdidas financieras significativas. Se estima que, durante los primeros 6 meses posteriores al asesinato de Manuel, el CONG perdió alrededor de un 10% de sus ingresos generados en Michoacán. Además, la falta de liderazgo en la región facilitó incursiones por parte de cárteles rivales, quienes aprovecharon la oportunidad para apoderarse de laboratorios clandestinos y rutas de distribución previamente controladas por el CONG. En respuesta, el Mencho envió refuerzos desde otras regiones para restablecer el control en Michoacán. Sin embargo, este movimiento también generó tensiones dentro del cártel, ya que implicaba retirar recursos de otras áreas estratégicas. Por ejemplo, la disminución de operativos en el estado de Jalisco permitió a grupos locales, como los autodefensas, ganar terreno y debilitar la influencia del CONG en ciertas comunidades rurales. Además, la falta de un líder sólido en Michoacán llevó a disputas internas entre los comandantes locales, quienes buscaban ocupar el lugar de El Jaguar. Estas luchas por el poder no solo ralentizaron la recuperación del cártel en la región, sino que también expusieron vulnerabilidades que las autoridades y los cárteles rivales intentaron explotar. La reacción de los rivales: una oportunidad para avanzar. El vacío de poder generado por la muerte de El Jaguar fue rápidamente identificado por los enemigos del CONG como una oportunidad para expandir su influencia. El cártel de Santa Rosa de Lima, que ya había establecido contacto con Manuel antes de su ejecución, lanzó una serie de ataques coordinados para tomar el control de territorios clave en Michoacán y Guanajuato. Estos ataques incluyeron emboscadas a convoyes del CONG, la quema de laboratorios clandestinos y el establecimiento de alianzas con grupos locales para fortalecer su posición. Otro rival que aprovechó la situación fue el Cártel de Sinaloa, que utilizó su red de contactos y su experiencia operativa para infiltrarse en las rutas de tráfico del CONG. Aunque el Cártel de Sinaloa históricamente se ha centrado en evitar conflictos directos con el CONG, la debilidad temporal del grupo liderado por El Mencho representó una oportunidad única para ganar terreno sin enfrentar una respuesta inmediata. La competencia entre cárteles por el control de estas áreas resultó en un aumento significativo de la violencia. Según datos de las autoridades locales, los homicidios relacionados con el narcotráfico en Michoacán aumentaron un 30% durante el año 2021, en comparación con el año anterior. Esta escalada de violencia no solo afectó a los cárteles involucrados, sino también a las comunidades locales que se vieron atrapadas en el fuego cruzado. Los conflictos internos, luchas por el poder y nuevas traiciones. Dentro del CONG,
La eliminación de El Jaguar desencadenó una serie de conflictos internos que reflejan las complejidades de mantener la cohesión en una organización de esta magnitud. Aunque el Mencho sigue siendo la figura central del cártel, su salud deteriorada, según informes no confirmados, ha generado incertidumbre sobre el futuro liderazgo de la organización. En Michoacán, los comandantes locales comenzaron a disputar el control de las operaciones, lo que llevó a enfrentamientos entre diferentes facciones del CGONG. Estas luchas internas no solo ralentizaron la recuperación del cártel en la región, sino que también aumentaron las posibilidades de nuevas traiciones, ya que algunos líderes buscaban alianzas externas para fortalecer su posición. Uno de los casos más notorios fue el de un operador identificado como el Templario, quien intentó formar su propia célula criminal, utilizando contactos previamente establecidos por El Jaguar. Aunque su intento fue rápidamente sofocado por las fuerzas del CGONG, este episodio destacó la fragilidad de la cohesión interna del cártel tras la ejecución de Manuel. Además, las tensiones internas no se limitaron a Michoacán. En otras regiones controladas por el CENG, como Veracruz y Colima, se reportaron incidentes similares de disputas por el poder, lo que obligó a El Mencho a intervenir personalmente para restablecer el orden. Sin embargo, esta intervención también tuvo sus límites, ya que el liderazgo central del CANG se enfrentaba a múltiples desafíos simultáneos, incluyendo la presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses. La ejecución de Manuel El Jaguar Ramírez, un líder prominente del cártel Jalisco Nueva Generación, CNG, marcó un punto de inflexión tanto para la organización como para el panorama general del narcotráfico en México. La respuesta de las autoridades, los cambios estructurales dentro del cártel, el impacto a largo plazo en la dinámica del crimen organizado y las lecciones aprendidas de este evento ofrecen una visión profunda de las complejidades y los desafíos que enfrentan tanto los cárteles como quienes intentan combatirlos. La respuesta de las autoridades, un sistema en entredicho. Tras la brutal ejecución de El Jaguar, las autoridades mexicanas enfrentaron una presión significativa para responder al crimen. El asesinato de un líder de alto perfil, especialmente en circunstancias tan violentas, llamó la atención de los medios de comunicación y generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre el grado de control que los cárteles ejercen en el país. Inicialmente, las fuerzas de seguridad implementaron operativos en Michoacán y estados vecinos, buscando capturar a los responsables directos del asesinato. Sin embargo, estos operativos fueron recibidos con escepticismo por parte de la población local, que ha visto innumerables esfuerzos similares fracasar. Según reportes, los operativos resultaron en la detención de varios miembros de bajo rango del CANG, pero no lograron desmantelar las células principales involucradas en la ejecución. Las investigaciones sobre el caso también enfrentaron obstáculos significativos. Uno de los principales desafíos fue la falta de cooperación por parte de los testigos y comunidades locales, muchas de las cuales temen represalias por parte del cártel. Además, informes periodísticos sugieren que algunos elementos de las fuerzas de seguridad locales podrían haber sido cómplices o, al menos, negligentes en sus funciones, lo que complicó aún más las investigaciones. A nivel federal, el gobierno mexicano prometió intensificar sus esfuerzos contra el CGNG. Sin embargo, esta promesa fue recibida con escepticismo debido al historial de encubrimientos y corrupción que han caracterizado las operaciones antidrogas en el país.
Según algunos analistas, la falta de resultados concretos en el caso de El Jaguar reflejó no solo la influencia del CJUNG dentro de las instituciones gubernamentales, sino también las limitaciones del sistema judicial mexicano para enfrentar a organizaciones criminales de esta magnitud. Los cambios en la estructura del CJUNG, una reorganización estratégica. La ejecución de El Jaguar no solo fue una respuesta a su traición, sino también un catalizador para una serie de cambios estructurales dentro del CING. Ante la ausencia de uno de sus líderes más eficaces, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tomó medidas para evitar que el vacío de poder resultara en una pérdida prolongada de control en Michoacán y otras regiones estratégicas. Uno de los cambios más significativos fue el nombramiento de un nuevo jefe de plaza en Michoacán. Según reportes, la posición fue asignada a un operador conocido como El Escorpión, quien previamente había liderado operaciones en el estado de Colima. Este movimiento fue estratégico, ya que El Escorpión es conocido por su lealtad absoluta a El Mencho y su enfoque en la disciplina interna. Sin embargo, este cambio también generó tensiones entre los líderes locales, muchos de los cuales esperaban ascender tras la muerte de El Jaguar. Además, el CJUNG implementó una reestructuración en sus operaciones logísticas. Esto incluyó la centralización de las decisiones estratégicas en la cúpula del cártel, con el objetivo de evitar que líderes regionales acumularan demasiado poder. También se incrementaron las medidas de control interno, como auditorías financieras y evaluaciones más estrictas de los mandos medios, para prevenir futuras traiciones. A pesar de estos esfuerzos, algunos analistas señalan que las medidas tomadas por el CJUNG podrían tener efectos contraproducentes a largo plazo. La centralización de poder en manos de El Mencho y un círculo reducido de colaboradores podría limitar la capacidad del cártel para adaptarse rápidamente a nuevos desafíos. Además, la intensificación del control interno podría aumentar la paranoia entre sus miembros, generando un clima de inestabilidad y desconfianza. El impacto a largo plazo. Redefiniendo el panorama del narcotráfico. La ejecución de El Jaguar tuvo repercusiones significativas no solo dentro del CJUNG, sino también en el panorama general del narcotráfico en México. En primer lugar, este evento subrayó la brutalidad con la que el CJUNG maneja las traiciones internas, consolidando su reputación como una de las organizaciones criminales más implacables del país. Esta reputación, aunque efectiva para mantener la disciplina interna, también atrajo una mayor atención por parte de las autoridades y medios internacionales, lo que podría dificultar sus operaciones en el futuro. En segundo lugar, el vacío de poder temporal generado por la muerte de El Jaguar permitió a los cárteles rivales, como el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Sinaloa, ganar terreno en algunas regiones controladas previamente por el CJUNG. Aunque el cártel logró recuperar gran parte de su influencia, estos enfrentamientos resultaron en un aumento de la violencia en áreas clave, exacerbando la crisis de seguridad en el país. A nivel internacional, el caso de El Jaguar también tuvo implicaciones importantes. Las agencias de seguridad en los Estados Unidos, que han identificado al CJUNG como una de las principales amenazas en el tráfico de drogas hacia su territorio, utilizaron este evento como una oportunidad para intensificar su colaboración con las autoridades mexicanas. Esto incluyó el intercambio de inteligencia y la implementación de operativos conjuntos para desmantelar las redes logísticas del cártel. Sin embargo,
la eficacia de estos esfuerzos sigue siendo objeto de debate, dado el nivel de corrupción y falta de recursos en algunas instituciones mexicanas. Lecciones aprendidas, dinámicas del crimen organizado y consecuencias de la traición. El caso de El Jaguar ofrece varias lecciones importantes sobre las dinámicas del crimen organizado y las consecuencias de la traición en este contexto. Una de las principales lecciones es que la lealtad, aunque fundamental para la cohesión de los cárteles, no está garantizada en un entorno caracterizado por la ambición, el miedo y las oportunidades de enriquecimiento rápido. La traición de El Jaguar también destaca las tensiones inherentes a la estructura jerárquica de los cárteles. Aunque estas organizaciones suelen ser vistas como monolíticas, la realidad es que están compuestas por individuos con agendas y objetivos personales, lo que las hace vulnerables a conflictos internos y deslealtades. Este caso subraya la importancia de una gestión eficaz del poder dentro de los cárteles, un aspecto que, aunque logrado temporalmente por el CJONG, podría convertirse en su mayor debilidad a largo plazo. Desde una perspectiva más amplia, la ejecución de El Jaguar también revela las limitaciones de las estrategias actuales para combatir el narcotráfico. Aunque las autoridades lograron responder inicialmente al caso, su incapacidad para desmantelar las operaciones del CJONG en Michoacán y otras regiones refleja las fallas estructurales del sistema de seguridad y justicia en México. Este evento subraya la necesidad de abordar la corrupción, la impunidad y las desigualdades económicas que alimentan el crecimiento del crimen organizado. Si deseas conocer más historias sobre el mundo del narcotráfico y sus complejidades, suscríbete, comenta y da like. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que explore la verdad detrás del crimen organizado.